Hola, soy Alfonso y en este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el problema 1.8. En el problema nos dice que en una fábrica de motores se realizaron medidas de ruido con un medidor de sonido a 350 motores. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Y aquí nos da una tabla donde en la primera fila tenemos los X sub I, es decir, las distintas medidas las distintas medidas de sonido, ¿vale? Los 70 decibelios, 80 decibelios, así hasta 7 de ellas, ¿vale? El X sub 1, X sub 2 hasta X sub 7. Y en la segunda fila las frecuencias absolutas con las que ocurren las distintas medidas anteriores. La de 70 decibelios ocurre 14 veces, la de 80 decibelios 42 veces y así hasta el final. Como podemos ver, n sub 6 y n sub 7 no lo tenemos, ¿vale? Por tanto, o por esa razón, en el primer apartado nos pide que completemos la tabla sabiendo que la media es 101,6 decibelios. En el segundo apartado nos pide que calculemos la desviación típica y en el tercer apartado nos pregunta que qué nivel de ruido en decibelios es superado por el 40% de los datos. Pues para empezar con el primer apartado, ¿vale? Tenemos que saber quién es obtener quién es el n sub 6 y el n sub 7, es decir, las frecuencias de la medida 6 y la medida 7, y para ello pues vamos a utilizar los datos que nos dan en el enunciado. Uno de ellos es que el total, el tamaño de la muestra es 350, y como sabemos que la suma de las frecuencias, ¿vale? Tiene que ser 350, ahí podemos obtener una ecuación, ¿vale? Del hecho de que la media es 101,6, ¿vale? A partir de la expresión de la media, que se calcula a partir de los datos de la tabla, ¿vale? Y con el tamaño total de la muestra, pues podemos obtener la segunda ecuación, ¿vale? ¿Cómo la obtenemos? Pues, hombre, sabiendo la expresión de la media, que es la que tenemos en la pantalla, y que la suma de las frecuencias es precisamente el tamaño de la muestra, ¿vale? Pues obtenemos estas dos ecuaciones. La primera es, a partir de la tabla, expresar la media, ¿vale? Y como sabemos que por el enunciado que es 101,6, aquí tenemos la ecuación. Y la segunda, la de que la suma de todas sus frecuencias es precisamente 350. Evidentemente el n sub 6 y el n sub 7 son las dos incógnitas que no conocemos y que queremos obtener. Como son dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede resolver, ¿vale? Operando y simplificando, ¿vale? Tenemos que el sistema anterior es equivalente al que vemos ahora, ¿vale? Y de esta forma obtenemos n sub 6 es 56 y n sub 7 es 21, resultando la tabla de esta forma, ¿vale? Al final lo único que hemos hecho es utilizar, para calcular el n sub 6 y n sub 7, utilizar las dos expresiones, que es la expresión de la media, el dato de la media, la acumulación de la frecuencia y el tamaño de la muestra, ¿vale? De esa forma hemos obtenido esos dos datos. Así tenemos el apartado A. Ahora, para calcular la varianza, una vez que tenemos los X sub I y los N sub I, en todos los casos, pues simplemente tenemos que utilizar la expresión de la varianza, ¿vale? La media sabemos que es 101,6, el tamaño de la muestra sabemos que es 350, y después tomamos todos los X sub I y los N sub I correspondientes. Pues realizando la operación obtenemos que la varianza es 237,468 decibelios al cuadrado. Por tanto, la desviación típica se obtiene haciendo la raíz cuadrada de dicha cantidad, que resulta ser 15,41 decibelios. En este caso es la misma unidad que los datos, ¿vale? Los X sub I. Por último, para obtener o para saber qué nivel de ruido en decibelios es superado por el 40% de los datos, el nivel de ruido superado por el 40% de los datos es precisamente el percentil 60, ¿vale? Ya que
superado por el 40% de los datos es el que deja a la izquierda o 60% de los datos más, ¿vale? Y eso por definición es el percentil 60. Pues bien, el percentil 60, como podemos ver, ¿vale? Si calculamos las frecuencias absolutas, que las he colocado en la tercera fila, ¿veis? Que lo único que hago es sumar 14, ¿vale? Pasa a la primera frecuencia acumulada, que es 14, 14 más 42, 56, 56 más 63, 119 y así hasta el final, hasta los 350. Pues bien, como podemos ver, ¿vale? El 60% de 350 es 210. ¿Cuándo es la primera vez que se iguala o se supera? Pues precisamente como en n sub 4, el acumulado de 100 es 203 y el n sub 5 ya supera, ¿vale? El percentil 60 es precisamente 110 decibelios, el correspondiente al x sub 5, ¿vale? Y con esto pues hemos terminado la resolución del problema 1.8.